La mañana de música, su boda amaneció gris y fría, como si los mismos cielos lamentaran el sacrificio de la libertad de la señorita Evangeline Hartwell sobre el altar de la deuda familiar y la obligación social. A los 19, ella se paró frente al espejo en su dormitorio de infancia por lo que sería la última vez, un reflejo mostrando una mujer joven cuya belleza estaba ensombrecida por el terror que había perseguido sus ojos por los pasados 3 meses, desde que su padre había anunciado su compromiso al hombre más temido en toda Inglaterra. Su gracia, el duque de Ravenshollow, Adrian Blackwood, era un hombre cuyo mismo nombre podía silenciar un salón de baile, y cuya reputación de fría crueldad le había hecho el sujeto de advertencias susurradas entre las damas del pueblo. A los 35 él había enterrado 2 esposas bajo circunstancias que la sociedad educada eligió no examinar demasiado de cerca, y su oscuro semblante y manera prohibitiva le habían ganado el soquet, el duque diablo, entre aquellos lo suficientemente valientes para hablar de él en absoluto. Evangeline nunca le había hablado. Apenas lo había vislumbrado a través de salones de baile, abarrotados donde él se paraba como un espectro en el borde de las festividades, su presencia proyectando una sombra sobre incluso las ocasiones más alegres. Lo que ella sabía de él venía de chismes susurrados y sus propias observaciones de cómo otros reaccionaban a su proximidad, la forma en que las conversaciones morían cuando él se acercaba, la forma en que incluso las debutantes más audaces encontraban asuntos urgentes en otro lugar cuando él entraba en una copetería a una habitación. Ahora ella iba a convertirse en su tercera duquesa, atada a un hombre que inspiraba miedo en lugar de amor, cuyas esposas anteriores habían muerto jóvenes, y cuyo hogar se decía que era dirigido con la disciplina de hierro de una guarnición militar. Las deudas de juego de su padre la habían convertido en una mercancía para ser comercializada, y la necesidad del duque de un heredero la había convertido en la solución perfecta para ambos problemas. Lo que Evangeline no podía saber mientras se preparaba para lo que ella creía que sería su perdición, era que el hombre que ella temía por encima de todos los demás había pasado los pasados 3 meses planeando un regalo de bodas que no solo impactaría a la sociedad de Londres, sino que revelaría verdades sobre su carácter que transformarían su comprensión de todo lo que pensaba que sabía sobre el amor, el matrimonio y el hombre que estaba a punto de convertirse en su esposo. Quédense conmigo hasta que el miedo se transforme en asombro y un regalo de bodas revele el verdadero corazón de un hombre que el mundo había juzgado mal. Ed. La ceremonia tuvo lugar en la antigua capilla del castillo de Ravenshollow, un edificio gótico que parecía encarnar todos los miedos de Evangeline sobre su futuro. Las paredes de piedra, ennegrecidas por siglos de humo de velas, se elevaban hacia techos abovedados que desaparecían en las sombras mientras estrechas ventanas filtraban lo poco de luz diurna que penetraba la penumbra de Yorkshire en pálidos haces fantasmales que no hacían nada para calentar la atmósfera opresiva. Evangeline caminó por el pasillo del brazo de su padre, sus pasos resonando en el vasto espacio como una marcha fúnebre. Los invitados reunidos, una mezcla de las modestas conexiones de su familia y los conocidos más ilustres del duque, observaron en un silencio que se sentía más apropiado para un velatorio que para una boda. Incluso sus propios parientes parecían sometidos, como si entendieran que estaban presenciando no una celebración, sino un sacrificio. En el altar se paraba Adrian Blackwood, Duque de Ravenshollow. En toda su imponente magnificencia, él era más alto de lo que ella recordaba. Sus anchos hombros llenando su abrigo negro, perfectamente cortado, con una autoridad que parecía comandar el mismo aire a su alrededor. Su cabello oscuro estaba peinado hacia atrás de un rostro que podría haber sido tallado de mármol.
todo ángulos afilados y rasgos clásicos que habrían sido hermosos si no fuera por la fría lejanía de su expresión. Cuando sus ojos se encontraron, Evangeline sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con las antiguas piedras del castillo. Su mirada era del color de las tormentas de invierno, gris e impenetrable, revelando nada de sus pensamientos o sentimientos sobre la mujer que estaba a punto de convertirse en su esposa. Ella había esperado, tontamente quizás, ver algún indicio de amabilidad, alguna sugerencia de que sus miedos eran infundados. En cambio, ella vio solo la indiferencia controlada de un hombre conduciendo una transacción de negocios. «Amados», entonó el arzobispo de York, su voz resonando en las paredes de piedra con única gravedad. «Estamos reunidos aquí a la vista de Dios para unir a este hombre y a esta mujer en santo matrimonio». Las palabras que siguieron pasaron en un borrón de terror y resignación. Evangeline pronunció sus votos en una voz apenas por encima de un susurro, sus manos temblando mientras Adrienne colocaba la pesada banda de oro sobre su dedo, con movimientos que eran precisos e impersonales. Cuando llegó el momento para él de besar a su novia, sus labios apenas rozaron los de ella, un frío y formal reconocimiento de su nuevo estatus que no contenía calidez ni promesa de afecto. «Les presento», anunció el arzobispo con lo que parecía forzado ánimo, «a su gracia, el duque de Ravenshollow, y a su gracia, la duquesa». El aplauso que siguió fue cortés, pero contenido, como si los invitados estuvieran inciertos si las felicitaciones o las condolencias eran más apropiadas. Evangeline sintió el peso de su nuevo título, asentándose a su alrededor, como cadenas que la ataban a una vida que nunca había querido, con un hombre al que tenía todas las razones para temer. El desayuno nupcial que siguió se celebró en el gran salón del castillo, un espacio cavernoso dominado por retratos de duques anteriores, cuyos rostros severos parecían observar los procedimientos con desaprobación. Largas mesas gemían bajo el peso de elaborados platos que pocos parecían inclinados a disfrutar, mientras las conversaciones procedían en tonos bajos que hablaban más de decoro fúnebre que de celebración nupcial. Evangeline se sentó en la mesa principal junto a su nuevo esposo, agudamente consciente de su imponente presencia y la forma en que otros invitados parecían evitar mirarlo directamente. Él hablaba poco, respondiendo a las felicitaciones con secos asentimientos y breves reconocimientos que no hacían nada para fomentar más conversación. Cuando él se dirigía a ella, era con la misma fría cortesía que mostraba a todos los demás, cortés, apropiado y completamente desprovisto de calidez. «A su gracia», dijo Lord Peaton, uno de los pocos invitados lo suficientemente valientes para acercarse a la mesa principal directamente. «Permítame ofrecer mis felicitaciones por su matrimonio. La duquesa es una novia muy encantadora». De hecho, Adrienne respondió con el tipo de cortesía neutral que no revelaba nada de sus pensamientos. «Lord Peaton, confío en que esté disfrutando las festividades». No fue una conversación tanto como un intercambio de formalidades, y Lord Peaton se retiró tan rápido como la cortesía lo permitió, dejando a Evangeline preguntándose si todas sus interacciones con su esposo se conducirían con tal escalofriante reserva. A medida que la tarde avanzaba, ella se encontró estudiando el perfil de Adrienne cuando pensaba que él no estaba mirando, buscando alguna pista del hombre bajo el exterior imponente. Sus rasgos eran innegablemente atractivos. La mandíbula fuerte, la nariz aristocrática, la boca bien formada que podría haber sido sensual si alguna vez se hubiera relajado de su actual línea severa. Pero había algo en su porte, alguna cualidad de tensión controlada que sugería una profundidad que ella no podía comprender. Fue durante la presentación de los regalos de boda
que el primer indicio de algo inesperado emergió. El arreglo habitual de joyas de plata y objetos ornamentales fue exhibido con la ceremonia apropiada. Cada regalo anunciado por el mayordomo con el tipo de formalidad pomposa que tales ocasiones exigían. Evangeline aceptó las felicitaciones de los que daban regalos con sonrisas amables, que se sentían cada vez más forzadas a medida que la tarde avanzaba. Y ahora, anunció el mayordomo con obvia anticipación, es Gracia, el duque de Ravens Hollow, desea presentar su regalo de bodas a ella, Gracia, la duquesa. Un murmullo de interés onduló a través de los invitados reunidos, mientras Adrienne se levantaba de su silla con fluida gracia. Los regalos de boda del novio a la novia eran tradicionales, pero dada la reputación del duque por la practicidad austera, las expectativas eran modestas. Quizás una pieza de joyería familiar o un juego de libros apropiados para la educación de una duquesa. Lo que sucedió después sería hablado en los salones de Londres por meses venideros. Adrienne se movió a una mesa auxiliar, donde un portafolio de cuero yacía esperando, su simple apariencia no dando ningún indicio del contenido extraordinario dentro. Mientras él lo abría y retiraba una funda de documentos de aspecto oficial, el murmullo de conversación en el salón se extinguió gradualmente, reemplazado por un silencio expectante que parecía presionar contra las antiguas paredes. Evangeline, dijo Adrienne, usando su nombre de pila por primera vez desde sus votos matrimoniales, su voz llevando claramente a través del salón en silencio. Espero que encuentres este regalo aceptable. Él le entregó los documentos con un gesto que parecía casi ceremonial, y Evangeline los aceptó con manos que temblaban ligeramente mientras ella comenzaba a leer. Al principio, el lenguaje legal fue difícil de pasar, pero a medida que el significado se hizo claro, sus ojos se abrieron con asombro e incredulidad. Los documentos eran escrituras de propiedad, transfiriendo la propiedad de 3 propiedades sustanciales a su nombre solo. Pero estas no eran solo propiedades cualquiera. Eran las mismas propiedades que su padre había perdido por deudas de juego. Las tierras ancestrales que habían estado en la familia Hartwell por generaciones antes de que la debilidad de su padre hubiera forzado su venta. Yo no entiendo, susurró Evangeline, su voz apenas audible en el salón en silencio. Estas eran las tierras de mi familia. Ellas son tus tierras ahora, dijo Adrienne en voz baja, sus ojos grises fijos en su rostro con una intensidad que hizo que su pulso se acelerara. Evangeline, yo los he comprado de sus actuales dueños y los he transferido a tu única propiedad. Ellos son tuyos para hacer con ellos lo que veas conveniente. Para guardar, para vender, para regalar, la elección es enteramente tuya. Las implicaciones de sus palabras enviaron una onda de choque a través de los invitados reunidos. Un esposo dando a su esposa propiedad de bienes independiente era sin precedentes en su círculo social, donde los activos de las mujeres casadas tradicionalmente se convertían en propiedad de su esposo al casarse. Pero más que eso, el duque de alguna manera había descubierto qué propiedades tenían valor sentimental para su novia y había tomado medidas para restaurarlas a su familia. Pero, ¿cómo hiciste tú, Evangeline? Comenzó. Entonces se detuvo abrumada por la magnitud de lo que él había hecho. Hice averiguaciones, dijo Adrienne simplemente. Aunque el esfuerzo y el gasto que tales averiguaciones deben haber requerido eran asombrosos. Pensé que podrías desear tenerlos de vuelta. La subestimación fue tan profunda que varios invitados realmente jadearon. Las propiedades en cuestión valían una fortuna, y el duque no solo las había comprado, sino que las había regalado como regalo de bodas, no pidiendo nada a cambio. Su gracia,
dijo Lady Peaton, su voz tensa por el asombro. Seguramente un regalo tan generoso viene con ciertas expectativas. La única expectativa, Adrienne respondió con una frialdad que de alguna manera logró ser a la vez cortés y cortante, es que mi esposa sabrá que ella entra en este matrimonio no como una suplicante o una deudora, sino como una compañera cuya felicidad y seguridad son de suma importancia para mí. Las palabras cayeron en el salón como piedras en agua quieta, creando ondas de asombro y especulación que se extenderían mucho más allá de las paredes del castillo. El duque Diablo, el hombre temido en toda la sociedad de Londres por su fría crueldad, acababa de declarar públicamente la felicidad de su esposa como su principal preocupación, y había respaldado esa declaración con un gesto de generosidad sin precedentes. Evangeline miró fijamente los documentos en sus manos y luego al hombre que se los había dado, luchando por reconciliar este acto de bondad extraordinaria con todo lo que le habían dicho sobre el carácter de su esposo. Las propiedades representaban no solo seguridad financiera, sino la restauración del honor de su familia, el regreso de tierras que contenían generaciones de recuerdos y significado. Yo no puedo aceptar esto, dijo ella finalmente, su voz temblando de emoción. Su gracia, el gasto, la generosidad es demasiado. Es exactamente suficiente, respondió Adrienne firmemente. Evangeline, tú viniste a este matrimonio sin nada, porque circunstancias más allá de tu control te despojaron de lo que debería haber sido tuyo por derecho. Yo simplemente estoy restaurando lo que fue tomado. ¿Pero por qué? La pregunta se le escapó antes de que pudiera detenerla rugir con confusión y esperanza desesperada. Su gracia. ¿Por qué haría usted tal cosa por alguien que apenas conoce? Adrienne estuvo en silencio por un momento, sus ojos grises estudiando su rostro con una expresión que ella no podía leer. Cuando él habló, sus palabras fueron medidas y cuidadosas, pero había algo bajo la superficie que hizo que su corazón se acelerara. Porque Evangeline, creo que un matrimonio construido sobre el miedo y la desesperación no puede producir la felicidad que ambas partes merecen. Espero que, al eliminar las circunstancias que hicieron necesaria esta unión, podamos descubrir si algo mejor es posible entre nosotros. La admisión envió otra ola de asombro a través de los invitados reunidos. El duque de Ravenshollow acababa de reconocer públicamente que su matrimonio era uno de conveniencia, mientras simultáneamente expresaba esperanza de que pudiera convertirse en algo más. Era un nivel de honestidad y vulnerabilidad que nadie había esperado del hombre que conocían solo a través de su temible reputación. Su gracia, dijo Evangeline suavemente, lágrimas reuniéndose en sus ojos mientras el impacto completo de su regalo comenzaba a asimilarse. Yo no sé qué decir. Di que nos darás a ambos la oportunidad de descubrir lo que podríamos llegar a ser juntos. Adrienne respondió, su voz tan baja que solo ella podía oírlo. Evangeline, di que no permitirás que el miedo a lo que otros creen sobre mí te impida formar tu propio juicio. Antes de que ella pudiera responder, el momento fue interrumpido por el anuncio del mayordomo de que era hora de los brindis tradicionales. Pero mientras los invitados levantaban sus copas y ofrecían sus felicitaciones, Evangeline se encontró mirando a su esposo con nuevos ojos, viendo no al monstruo de la reputación, sino a un hombre que acababa de demostrar una capacidad para la consideración y la generosidad que desafiaba todo lo que pensaba que sabía sobre él. El regalo de bodas, de hecho, había impactado a todo el pueblo, pero su mayor impacto fue en la novia misma, quien comenzaba a preguntarse si el hombre con el que se había casado podría ser muy diferente del hombre al que había temido. A medida que la tarde avanzaba y los invitados comenzaron a despedirse,
Evangeline aferró las escrituras de propiedad a su pecho como un talismán, su mente tambaleándose con las implicaciones de lo que acababa de ocurrir. El duque no solo le había dado tierra, él le había dado seguridad de independencia y la libertad de elegir su propio camino. Más que eso, él le había mostrado que era capaz de entender lo que más le importaría, y actuando sobre ese entendimiento con una generosidad impresionante. Por primera vez desde que se enteró de su compromiso, Evangeline se permitió esperar que su matrimonio pudiera ser algo más que la prisión que había temido. El hombre que acababa de convertirse en su esposo permanecía en gran parte un misterio. Pero su regalo de bodas había revelado profundidades de carácter que le daban razones para creer que su futuro juntos podría contener posibilidades que nunca se había atrevido a imaginar. El duque diablo podría ser capaz de bondad después de todo. Y si eso fuera cierto, entonces quizás todo lo demás que le habían dicho sobre él podría ser igualmente falso. A medida que la tarde se acercaba y los últimos de los invitados de boda partieron, Evangeline se encontró sola con su esposo en el gran salón del castillo de Ravens Hollow. El silencio entre ellos pesado con preguntas no dichas e incertidumbre recién encontrada. Las escrituras de propiedad yacían sobre la mesa ante ella como evidencia de un milagro que aún luchaba por creer. Mientras Adrienne se paraba junto a la enorme chimenea, su alta figura silueteada contra las llamas danzantes. «Su gracia», dijo Evangeline finalmente, su voz resonando en el vasto espacio. «Debo preguntar, ¿cómo supo usted sobre las propiedades? Quiero decir, ¿cómo supo usted qué propiedades significarían más para mí?» Adrienne se giró del fuego, sus ojos grises reflejando la luz parpadeante mientras él estudiaba su rostro. «Hice de ello mi asunto aprender sobre ti, Evangeline, sobre tu familia, tu historia, las circunstancias que llevaron a nuestro matrimonio. Usted me investigó. El pensamiento debería haber sido alarmante, pero en cambio Evangeline se encontró curiosa sobre lo que él podría haber descubierto. Yo busqué entender a la mujer con la que iba a casarme. Adrienne corrigió suavemente. Aprendí que tú habías sido criada en esas propiedades, que tu infancia fue pasada en sus jardines y salones, que ellas representaban no solo seguridad financiera, sino conexión emocional con el legado de tu familia. ¿Y pensaste en restaurarlas para mí? No fue una pregunta, sino una declaración de asombro. Pensé en devolverte lo que nunca debería haber sido tomado de ti, dijo Adrienne simplemente. Evangeline, las deudas de tu padre no eran tu responsabilidad. Sin embargo, tú has pagado el precio por ellas. Parecía injusto. La palabra colgaba entre ellos, revelando más sobre el carácter de Adrienne de lo que horas de conversación podrían haber hecho. Aquí había un hombre que pensaba en términos de justicia y equidad, que había visto una injusticia y había tomado medidas para corregirla. Su gracia, el gasto debe haber sido enorme. ¿Por qué gastaría usted tal fortuna en alguien con quien nunca había hablado? Adrienne se movió más cerca, sus pasos resonando en el suelo de piedra hasta que él se paró a solo unos pocos pies de ella. Tan cerca, Evangeline podía ver las finas líneas alrededor de sus ojos, el hilo plateado a través de su cabello oscuro, la forma en que su boca se suavizaba ligeramente cuando él no mantenía su máscara pública. «Quizás», dijo él en voz baja, «porque yo entiendo lo que significa perder algo precioso sin culpa propia». La admisión fue tan inesperada, tan personal, que Evangeline sintió su aliento atraparse. «Su gracia. Mi primera esposa, Catherine, murió en el parto junto con nuestro hijo. Mi segunda esposa, Margaret, murió de consunción después de 2 años de matrimonio. Ambas muertes fueron inesperadas,
y ambas me dejaron con el entendimiento de que la vida puede quitar lo que más valoramos sin advertencia ni razón. El dolor en su voz estaba cuidadosamente controlado, pero inconfundible, y Evangeline sintió su corazón contraerse con simpatía por este hombre que había soportado tales pérdidas. Lo siento mucho, su gracia. Había oído, es decir, sabía que usted había estado casado antes, pero no conocía las circunstancias. Las circunstancias fueron trágicas, pero no misteriosas, a pesar de lo que la sociedad elige susurrar, dijo Adrienne con una amargura que sugería que él era bien consciente de los rumores que rodeaban sus matrimonios anteriores. Yo no asesiné a mis esposas, Evangeline. Yo simplemente tuve la desgracia de perderlas ante las mismas fuerzas que se llevan a muchas mujeres jóvenes, el parto y la enfermedad. Yo nunca creí tales rumores, dijo Evangeline rápidamente, aunque ella se dio cuenta mientras hablaba de que esto no era enteramente cierto. Ella había estado asustada por los susurros, había permitido que ellos colorearan su percepción del hombre con el que iba a casarse. ¿No lo hiciste?, preguntó Adrienne con una sonrisa triste que sugería que él sabía mejor. Evangeline, he visto el miedo en tus ojos desde el momento en que nos conocimos. Sé lo que dice la sociedad sobre mí, y sé que tú has oído esos susurros. Yo estaba asustada, admitió Evangeline, sus mejillas ardiendo de vergüenza. Su gracia yo nunca le había conocido, y las historias fueron diseñadas para explicar por qué un duque permanecería soltero por 5 años después de la muerte de su segunda esposa, dijo Adrienne con comprensión en lugar de ira. La sociedad no puede comprender que un hombre pueda elegir la soledad sobre el riesgo de más pérdida, así que ellos inventan explicaciones más oscuras. ¿Es por eso que usted permaneció soltero? ¿Miedo a la pérdida? Adrienne estuvo en silencio por un momento, su mirada fija en el fuego mientras él consideraba su pregunta. Parcialmente, pero también porque yo no podía soportar la idea de entrar en otro matrimonio de conveniencia, otro arreglo basado en el deber en lugar del afecto. Yo había esperado, él hizo una pausa, luego continuó con obvia dificultad. Yo había esperado que si alguna vez me casaba de nuevo, sería por mejores razones. Y sin embargo usted se casó conmigo, dijo Evangeline suavemente, una mujer con la que nunca había hablado en un arreglo basado enteramente en la conveniencia. Yo me casé contigo porque necesitaba un heredero, y tú necesitabas seguridad. Adrienne dijo con dolorosa honestidad, pero Evangeline, yo te di esas propiedades porque esperaba que, al eliminar la desesperación de nuestra situación, pudiéramos descubrir si algo genuino podría crecer entre nosotros. La admisión colgó en el aire entre ellos, cargada de posibilidad e incertidumbre. Evangeline miró fijamente a este hombre, que acababa de revelar profundidades de carácter que desafiaban todo lo que ella había creído sobre él, quien le había mostrado bondad cuando ella había esperado crueldad, generosidad cuando ella había temido explotación. Su gracia, dijo ella finalmente, su voz temblando de emoción. Yo quisiera mucho descubrir lo que podría ser posible entre nosotros. Pero debo confesar que no sé nada sobre usted más allá de los rumores, y temo que usted sabe mucho más sobre mí de lo que yo sobre usted. Entonces quizás deberíamos remediar ese desequilibrio, dijo Adrienne con la primera sonrisa genuina que ella le había visto. Evangeline, ¿qué te gustaría saber? La pregunta era tan simple, sin embargo representaba un cambio fundamental en su relación. Él estaba ofreciendo compartirse con ella para ir más allá de la cortesía formal que había caracterizado sus interacciones hasta ahora. Todo, dijo Evangeline sin dudar. Su gracia, yo quisiera saber quién es usted cuando no está siendo el duque de Ravenshollow. Yo quisiera saber qué le hace feliz, qué teme, qué espera. Esa es una petición considerable, dijo Adrienne con diversión.
Quizás deberíamos empezar con algo más simple. ¿Qué le gustaría saber primero? Evangeline consideró la pregunta. Luego preguntó la única cosa que la había desconcertado más sobre los eventos del día. ¿Por qué eligió usted darme las propiedades públicamente? Podría habérmelo dicho en privado. Podría haber hecho el regalo sin que toda la lengua lo presenciara. La expresión de Adrienne se puso seria mientras él consideraba su pregunta. Porque, Evangeline, yo quería que no hubiera ninguna pregunta sobre tu estatus en este matrimonio. Yo quería que todos los presentes entendieran que tú no eres una víctima o un caso de caridad, sino mi esposa y mi compañera merecedora de respeto y consideración. Usted estaba protegiendo mi reputación. Yo la estaba estableciendo. Adrienne corrigió a Evangeline. La sociedad juzgará nuestro matrimonio basándose en cómo te trate. Si te trato como a una igual, te respetarán como tal. Si te trato como una posesión, te verán como tal. La consideración detrás de sus acciones dejó a Evangeline sin palabras. No solo le había dado un regalo extraordinario, sino que lo había hecho de una manera que elevaba su estatus y mandaba respeto de sus pares. Su gracia, yo le he juzgado terriblemente mal, dijo ella con obvio remordimiento. Yo permití que el miedo y el chisme colorearan mi percepción de su carácter, y me avergüenzo de mi prejuicio. Usted no tenía razón para pensar de otra manera, dijo Adrienne suavemente. Evangeline, he cultivado una reputación de frialdad y distancia porque sirve a mis propósitos. La gente teme lo que no entiende, y el miedo puede ser útil en los negocios y la política. Pero debe ser solitario, dijo Evangeline con repentina perspicacia. Ser temido en lugar de conocido, tener gente que evite su compañía en lugar de buscarla. La expresión de Adrienne parpadeó con sorpresa ante su perspicacia. Ha sido aislante, admitió, pero la soledad parecía preferible a la alternativa. ¿Qué alternativa? Vulnerabilidad, dijo Adrienne simplemente. El riesgo de preocuparse por alguien y perderlo de nuevo. Evangeline sintió su dolor de corazón por este hombre que se había protegido de más pérdidas, construyendo muros que habían mantenido fuera no solo el dolor sino también la alegría. Su gracia. ¿Puedo preguntarle algo que podría parecer impertinente? Puede preguntarme cualquier cosa. ¿Se arrepiente de casarse conmigo? Ahora que me ha conocido, ¿desea haber elegido diferente? Adrienne la miró fijamente por un largo momento, sus ojos grises buscando en su rostro como si intentara memorizar cada detalle. Evangeline, yo lamento las circunstancias que hicieron necesario nuestro matrimonio. Yo lamento que usted fuera forzada a esta unión contra su voluntad, pero no me arrepiento de casarme contigo. ¿Por qué no? Porque en las pocas horas desde que intercambiamos votos, me has mostrado más curiosidad genuina y compasión de lo que he experimentado en años, dijo Adrienne con tranquila intensidad. Porque miraste más allá de los rumores y el miedo para preguntar sobre el hombre debajo de ellos. Porque me has dado esperanza de que quizás estaba equivocado al creer que preocuparse por alguien siempre termina en pérdida. La admisión fue tan honesta, tan vulnerable, que Evangeline sintió lágrimas reuniéndose en sus ojos. Este no era el hombre frío y cruel que ella había temido, sino alguien que había sido herido por la vida y había aprendido a protegerse a sí mismo a través de la distancia y la reputación. Su gracia, dijo ella suavemente, no puedo prometer que preocuparse por mí no le traerá dolor, pero puedo prometer que nunca le haré daño deliberadamente y que haré todo lo que esté en mi poder para demostrarme digna de la amabilidad que me ha mostrado hoy. Tú ya te has demostrado digna, dijo Adrienne, moviéndose más cerca hasta que él se paró a solo un brazo de distancia. Evangeline,
Tú podrías haber aceptado mi regalo con simple gratitud y no haber hecho preguntas sobre mis motivaciones. Pero en cambio, tú buscaste entender, ver más allá del gesto al hombre que lo hizo. Ese tipo de percepción, esa disposición a mirar más profundo, es exactamente lo que yo había esperado encontrar en una esposa. ¿Y qué más habías esperado encontrar?, preguntó Evangeline, su corazón acelerándose por su proximidad y la calidez que ella podía ver creciendo en sus ojos. Asociación, dijo Adrienne sin dudar. Compañerismo. Alguien que pudiera compartir no solo mi nombre y mi hogar, sino mis pensamientos y mis sueños y mis esperanzas para el futuro. ¿Y crees que crees que tal asociación podría ser posible entre nosotros? Yo creo, dijo Adrienne extendiendo la mano para tocar suavemente la suya, que ya ha comenzado. El toque fue suave, tentativo, nada como la fría formalidad de su ceremonia de boda. Evangeline sintió calidez extenderse desde el punto de contacto, una conciencia de cosquilleo que no tenía nada que ver con el miedo y todo que ver con la creciente atracción que ella comenzaba a sentir por este hombre complejo y pensativo. Su gracia, dijo ella, una voz apenas por encima de un susurro. Yo quisiera mucho aprender más sobre el hombre con el que me he casado. No el duque de Ravens Hollow, sino Adrian. Querría usted contarme sobre usted, sobre sus esperanzas y sueños, y las cosas que le importan? La sonrisa de Adrian fue como el amanecer rompiendo a través de las nubes de tormenta, transformando su rostro entero y revelando la calidez que había estado escondida bajo su exterior controlado. Evangeline, yo estaría honrado de compartir tales cosas contigo, pero quizás deberíamos empezar con algo más simple, cena y conversación, y la oportunidad de descubrir si podríamos disfrutar de la compañía del otro. A mí me gustaría eso mucho, dijo Evangeline, su propia sonrisa reflejando su calidez. Su gracia, Adrian. Gracias por las propiedades, por su honestidad, por darme esperanza de que nuestro matrimonio podría ser algo hermoso en lugar de algo para ser soportado. Gracias, respondió Adrienne, por estar dispuesta a mirar más allá de los rumores para ver al hombre debajo de ellos. Evangeline, tú me has dado algo que pensé haber perdido para siempre, la posibilidad de la felicidad. Mientras se dirigían al comedor juntos, Evangeline se maravilló de la transformación que había ocurrido en el espacio de unas pocas horas. Ella había entrado al día como una novia aterrorizada, convencida de que se casaba con un monstruo. Ella lo estaba terminando como una mujer que había descubierto que su esposo no era solo amable y generoso, sino capaz del tipo de consideración y vulnerabilidad que hacía posible una verdadera asociación. El regalo de bodas que había impactado al Ton, pero su mayor impacto había sido en la novia misma, quien comenzaba a entender que el hombre al que había temido podría ser en realidad la respuesta a sueños que nunca se había atrevido a expresar. El Duque Diablo, parecía, no era más que un hombre solitario que había aprendido a proteger su corazón detrás de una fachada de frialdad. Y si Evangeline tenía algo que decir al respecto, esos días de soledad estaban a punto de terminar. Las semanas que siguieron a su boda trajeron una serie de revelaciones que continuaron transformando la comprensión de Evangeline del hombre con el que se había casado. Lejos del amo frío e imponente que ella había esperado, Adrian demostró ser un compañero considerado que parecía genuinamente interesado en sus pensamientos, sus opiniones y su comodidad. Sus días se asentaron en una rutina que era a la vez sorprendente y deliciosa. Cada mañana, Adrian se le uniría para el desayuno en la sala de la mañana, donde ellos discutirían sus planes para el día y compartirían observaciones sobre todo, desde el clima hasta los libros que estaban leyendo.
Estas conversaciones revelaron un hombre de considerable inteligencia y humor inesperado, cuyo ingenio seco y perspicaces observaciones hacían que incluso los temas mundanos fueran atractivos. Evangeline, dijo Adrienne una mañana mientras ellos se sentaban mirando los jardines del castillo, he estado pensando en la propiedad que heredaste en Derbyshire. Los informes de los administradores sugieren que los agricultores arrendatarios allí han estado luchando con malas cosechas. Sí, noté eso en los documentos que usted proporcionó, respondió Evangeline, conmovida por su atención a sus asuntos. He estado preguntándome qué podría hacerse para ayudarlos. Hay nuevas técnicas agrícolas que podrían mejorar sus rendimientos, dijo Adrienne pensativamente. Si estás interesada, yo podría arreglar para que un experto visite la propiedad y proporcione orientación. El gasto sería mínimo comparado con los beneficios potenciales. Usted haría eso, ayudarme a manejar mis propiedades, Evangeline. Tu éxito se refleja bien en ambos, dijo Adrienne con obvia sinceridad. Más que eso, quiero que te sientas segura de tu capacidad para manejar tus propios asuntos. La independencia no debería ser meramente teórica. Tales conversaciones se hicieron comunes, revelando el deseo genuino de Adrienne de apoyar su autonomía mientras ofrecía su experiencia y recursos. Él nunca se atrevió a tomar decisiones por ella, pero siempre estaba disponible para proporcionar consejo o asistencia cuando ella lo solicitaba. Las tardes trajeron aún mayor intimidad mientras ellos desarrollaban el hábito de pasar tiempo juntos en la biblioteca, leyendo en compañía o participando en discusiones sobre literatura, filosofía y eventos actuales. Evangeline descubrió que Adrienne era notablemente bien leído y poseía fuertes opiniones sobre una amplia gama de temas, desde la reforma social hasta el avance científico. He estado leyendo sobre las condiciones de trabajo en los molinos textiles, dijo Evangeline una tarde, mientras ellos se sentaban frente al fuego de la biblioteca. Las descripciones son bastante inquietantes. Niños trabajando 14 horas al día en condiciones peligrosas. Es uno de los grandes desafíos morales de nuestro tiempo. Adrienne asintió, dejando su propio libro para darle toda su atención. La búsqueda de ganancias ha llevado a la explotación de aquellos menos capaces de protegerse a sí mismos. ¿No hay nada que se pueda hacer? Seguramente el Parlamento podría aprobar leyes para proteger a los trabajadores. Hay quienes de nosotros estamos intentando, dijo Adrienne con obvia frustración. Pero los dueños de los molinos tienen considerable influencia, y ellos argumentan que la regulación dañaría la competitividad de Inglaterra en los mercados internacionales. ¿Y usted qué argumenta? Que la verdadera fuerza de una nación no reside en su capacidad para explotar a los vulnerables, sino en su compromiso con la justicia y la dignidad humana, dijo Adrienne con apasionada convicción. Evangeline, ¿qué bien es la prosperidad económica si está construida sobre el sufrimiento de los niños? Tales discusiones revelaron profundidades de carácter que continuaron sorprendiendo y deleitando a Evangeline. El hombre al que ella había temido como frío y cruel le mostró estar profundamente preocupado por la justicia social y dispuesto a usar su posición e influencia para abogar por aquellos sin poder. Pero fueron las pequeñas amabilidades diarias las que verdaderamente ganaron su corazón. Adrienne parecía notar todo. Cuando ella estaba cansada, cuando ella estaba preocupada, cuando ella estaba particularmente feliz por algo. Él ajustaría sus planes para acomodar sus estados de ánimo, la sorprendería con pequeños regalos que mostraban su atención a sus preferencias y crearía oportunidades para que ella persiguiera intereses que le trajeran alegría. Noté que usted ha estado pasando considerable tiempo en el conservatorio, dijo Adrienne una tarde mientras ellos caminaban por los extensos jardines del castillo.
¿Está usted interesada en Bud? Siempre he amado las plantas y las flores, admitió Evangeline. En casa, y eso es en la casa de mi padre, yo mantenía un pequeño jardín. Fue uno de mis mayores placeres. Entonces usted debe hacer uso de nuestro conservatorio como vea conveniente, dijo Adrienne inmediatamente. De hecho, si a usted le gustaría expandirlo o modificarlo de cualquier manera, solo tiene que hablar con el jardinero jefe. Él es bastante conocedor y estaría encantado de asistirla. ¿Usted no le importaría si yo hiciera cambios? Evangeline, esta es tu casa ahora, dijo Adrienne con suave firmeza. Deberías sentirte libre de modificarlo de cualquier manera que te haga feliz. El conservatorio, los jardines, incluso el interior del castillo. Todo es tuyo para arreglarlo como veas conveniente. La generosidad de la oferta y la confianza que implicaba conmovieron profundamente a Evangeline. Adrienne no solo le estaba dando permiso para hacer cambios, él la estaba animando activamente a hacer del castillo verdaderamente su hogar. A medida que pasaban las semanas, Evangeline se encontró enamorándose, no solo de la amabilidad e inteligencia de Adrienne, sino del hombre mismo. Ella comenzó a notar la forma en que sus ojos se arrugaban cuando él sonreía, la forma en que su voz se suavizaba cuando él pronunciaba su nombre, la forma en que él la escuchaba con completa atención, como si sus pensamientos fueran lo más importante del mundo. Pero con este amor creciente llegó una carga inesperada, culpa sobre las circunstancias que los habían unido. Cuanto más aprendía sobre el carácter de Adrienne, más entendía ella que él merecía una esposa que lo hubiera elegido libremente, no una que hubiera sido forzada al matrimonio por desesperación financiera. Adrienne, dijo ella una tarde mientras ellos se sentaban juntos en la biblioteca, ¿puedo preguntarle algo que me ha estado preocupando? Claro, respondió él inmediatamente, dejando a un lado su libro y dándole toda su atención. ¿Lamenta alguna vez que nuestro matrimonio fuera arreglado? ¿Desea alguna vez haber sido libre de elegir una esposa que quisiera casarse con usted en lugar de una que fuera forzada a ello? Adrienne estuvo en silencio por un momento, sus ojos grises estudiando su rostro con la intensidad que ella había llegado a reconocer como su forma de considerar preguntas importantes cuidadosamente. Evangeline, dijo él finalmente, yo lamento que tú fueras forzada a una situación donde el matrimonio conmigo parecía tu única opción. Yo lamento que las deudas de tu padre te pusieran en tal posición, pero no lamento que las circunstancias te trajeran a mí. Aunque yo no te elegí libremente, aunque tú no me elegiste inicialmente, Adrienne corrigió suavemente. Evangeline, cada día desde nuestra boda, tú has elegido estar aquí, compartir tus pensamientos conmigo, construir algo significativo entre nosotros. Esas elecciones me importan más que las circunstancias que nos unieron. Pero seguramente usted debe a veces preguntarse qué podría haber sucedido si hubiera sido libre de cortejar a alguien que se enamoró de usted antes del matrimonio en lugar de después. La expresión de Adrienne se volvió tierna ante sus palabras. ¿Me estás diciendo que te has enamorado de mí, Evangeline? La pregunta directa la tomó desprevenida y ella sintió sus mejillas ardiendo de vergüenza y esperanza. Eso es Adrienne, he llegado a preocuparme por ti muy profundamente, más profundamente de lo que nunca pensé posible cuando nos casamos por primera vez, y me he enamorado completamente de ti, dijo Adrienne con tranquila intensidad. Vivangelene, amo tu inteligencia, tu compasión, tu fuerza de carácter. Amo la forma en que piensas sobre problemas complejos, la forma en que te preocupas por personas menos afortunadas que tú, la forma en que has transformado esta casa de un lugar de soledad en un verdadero hogar. ¿Usted me ama?
susurró Evangeline, su corazón acelerándose ante su declaración. Yo te amo, confirmó Adrienne, moviéndose más cerca para tomar sus manos en las suyas. Evangeline, yo te amo más de lo que nunca pensé que fuera posible amar a otra persona. Tú has traído luz y alegría a mi vida de maneras que yo había dejado de esperar. Y yo te amo, dijo Evangeline, lágrimas de felicidad cayendo por sus mejillas. Adrienne, te amo tanto que a veces me asusta. Nunca esperé, nunca soñé que podría sentirme así por nadie. Cuando Adrienne la besó, fue con toda la ternura y pasión que se había estado construyendo entre ellos a lo largo de las semanas de su matrimonio. No fue nada como el beso frío y formal de su ceremonia de boda, sino una verdadera expresión de amor y deseo que los dejó a ambos sin aliento. Evangeline, dijo Adrienne contra sus labios, tú me has hecho más feliz de lo que nunca pensé posible. Tú me has dado todo lo que nunca me atrevía a esperar, y tú me has mostrado lo que el amor puede ser. Evangeline replied, sus manos enmarcando su rostro mientras ella estudiaba los rasgos que se habían vuelto tan queridos para ella. Adrienne, tú has sido tan paciente conmigo, tan amable, tan generoso. Tú me has dado tiempo para descubrir mis propios sentimientos sin presión ni expectativa. Yo quería que tú me eligieras libremente, dijo Adrienne simplemente. Evangeline, yo sabía que tú habías sido forzada a nuestro matrimonio, y yo esperaba que, mostrándote quién era yo realmente, dándote independencia y seguridad, tú podrías decidir que quedarte conmigo era algo que querías en lugar de algo que tenías que hacer. ¿Es por eso que usted me dio las propiedades para asegurar que yo tendría opciones? Parcialmente, Adriana admitió, pero también porque yo no podía soportar la idea de que te sintieras atrapada o dependiente. Evangeline, yo quería que nuestro matrimonio fuera una asociación entre iguales, no una relación donde tú te sintieras obligada a quedarte porque no tenías otras opciones. La consideración detrás de sus acciones, la cuidadosa consideración de sus sentimientos y autonomía conmovieron a Evangeline más allá de las palabras. Adrienne, usted me ha dado mucho más que independencia financiera. Usted me ha dado respeto, compañerismo y amor. Usted me ha mostrado lo que el matrimonio puede ser cuando ambas personas realmente se preocupan la una por la otra. Y usted me ha mostrado que es posible amar de nuevo sin miedo. Adrienne replied, Evangeline, después de perder a Catherine y Margaret, pensé que había terminado con el amor, terminado con la vulnerabilidad que viene con preocuparse profundamente por otra persona. Tú me has enseñado que el riesgo vale la pena tomarlo cuando la persona vale la pena amarla. Mientras se abrazaban en el cálido resplandor del fuego de la biblioteca, ambos entendieron que habían encontrado algo precioso y raro. Un amor que había crecido del entendimiento y el respeto en lugar de la mera pasión. Una asociación que prometía profundizar y fortalecerse con el tiempo. Pero incluso mientras Evangeline se deleitaba en la alegría de su declaración mutua, una parte de su mente ya estaba volviéndose hacia el futuro y los desafíos que se avecinaban. Su amor era real y profundo, pero había nacido de un matrimonio arreglado que había impactado a la sociedad y creado expectativas que necesitarían ser navegadas cuidadosamente. Elton estaba observando su matrimonio con fascinación y especulación, esperando ver si el impactante regalo de bodas del Duque Diablo había sido un gesto de afecto genuino o meramente una elaborada exhibición de riqueza diseñada para impresionar. Cómo se conducían como pareja, cómo presentaban su relación a la sociedad, determinaría no solo su propia felicidad, sino su efectividad como líderes en su comunidad. Pero por ahora en la privacidad de su biblioteca, con el fuego crepitando suavemente
y el resto del mundo excluido, Evangeline estaba contenta de simplemente ser abrazada por el hombre que amaba, maravillándose del viaje que los había llevado del miedo y la sospecha a este momento de perfecta comprensión y devoción mutua. El regalo de bodas que había impactado al Ton de hecho había cambiado todo. No solo sus circunstancias, sino sus corazones, sus esperanzas y su comprensión de lo que el matrimonio podía ser cuando estaba construido sobre el amor en lugar de la mera conveniencia. Ellos habían enfrentado la amenaza de escándalo y ostracismo social, pero habían emergido más fuertes, más unidos y más determinados que nunca a usar su posición e influencia para el bien de otros. El duque y la duquesa de Ravens Hollow se habían convertido en más que marido y mujer. Se habían convertido en socios en la lucha por una sociedad más justa y equitativa, demostrando que a veces las historias de amor más grandes son aquellas que se extienden más allá de la felicidad personal para abrazar el bienestar de todos. Si este cuento de amor inesperado nacido de matrimonio arreglado, de coraje frente a la corrupción y de un regalo de bodas que reveló el verdadero corazón de un duque temido, tocó su corazón, por favor dé a este video un me gusta y suscríbase a nuestro canal para más romances históricos inspiradores. Comparta sus pensamientos en los comentarios de abajo. ¿Habría tenido usted el coraje de luchar contra poderosos enemigos por la justicia? ¿Podría usted haber visto más allá de la reputación para descubrir el verdadero carácter debajo? Su compromiso nos ayuda a traerle más historias donde el amor conquista el miedo y prueba que los mayores regalos son aquellos que transforman no solo las circunstancias, sino los corazones y las almas. Gracias por unirse a nosotros en los salones del castillo de Ravens Hollow y hasta que nuestra próxima historia romántica se desvele. Recuerde que a veces los corazones más temidos esconden la mayor capacidad para el amor y la justicia. El primer signo de problemas llegó en forma de un visitante inesperado, cuya llegada pondría a prueba la fuerza del amor que Adrienne y Evangeline habían construido juntos. Lord Peyton apareció en el castillo de Ravens Hollow una fría mañana de noviembre. Su presencia anunciada por un torbellino de actividad entre los sirvientes y un aire de tensión que parecía impregnar las antiguas paredes. A su gracia, el mayordomo informó a Adrienne con obvia inquietud. Lord Peyton ha llegado y solicita una audiencia inmediata. Él dice que es un asunto de considerable urgencia. La expresión de Adrienne se oscureció con la noticia. Lord Peyton no era un amigo, sino un socio de negocios, cuyas visitas típicamente involucraban solicitudes de favores o intentos de manipular situaciones políticas para su ventaja. Su presencia en Ravens Hollow, particularmente sin acuerdo previo, sugería problemas de naturaleza significativa. Muéstrale mi estudio, Adrienne instruyó, y por favor informe a su gracia que tenemos un visitante, aunque ella no necesita sentirse obligada a recibirlo si prefiere no hacerlo. Evangeline, quien había estado trabajando en el conservatorio cuando Lord Peyton llegó, eligió unirse a su esposo para recibir a su invitado inesperado. Algo en la manera del mayordomo había sugerido que esta no era una visita social, y ella sintió un instinto protector hacia Adrienne que la hizo querer estar presente para cualquier desagrado que pudiera venir. Lord Peyton era un hombre de unos 50 años, cuya tez pálida y cintura en expansión hablaban de una vida de considerable indulgencia. Sus pequeños ojos calculadores y su sonrisa de labios finos siempre habían incomodado a Evangeline durante sus encuentros sociales anteriores, y su presencia en su hogar se sintió como una intrusión. Su gracia, dijo él con cortesía exagerada, mientras él se inclinaba ante Adrienne y Evangeline. Me disculpo por llegar sin previo aviso,
pero sentí que el asunto que deseo discutir no podía esperar las formalidades de la correspondencia. Lord Peaton, Adrienne respondió con fría cortesía, usted es bienvenido en Ravens Hollow, aunque me confieso curioso sobre qué podría ser tan urgente como para requerir atención inmediata. Concierne a la herencia de su esposa, dijo Lord Peyton, sus ojos fijos en Evangeline con una intensidad que hizo que su piel se erizara. Su gracia, recientemente he llegado a poseer información que creo que será de considerable interés para ambos. Evangeline sintió un escalofrío de aprehensión ante sus palabras. Las propiedades que Adrienne le había dado eran legalmente suyas, las transferencias debidamente ejecutadas y registradas. ¿Qué podría Lord Peyton posiblemente saber sobre ellas que justificara una visita tan dramática? ¿Qué tipo de información?, preguntó Adrienne, su voz llevando una advertencia que sugería que él ya estaba preparado para desagrado. Información sobre las irregularidades en la venta original de las propiedades Hartwell. Lord Peyton dijo con obvia satisfacción, Su Gracia, parece que ciertos aspectos de esas transacciones no eran enteramente legales. Explíquese, dijo Adrienne bruscamente, moviéndose más cerca de Evangeline en un gesto de protección que no pasó desapercibido para su visitante. Las deudas que forzaron la venta de las propiedades fueron artificialmente infladas, dijo Lord Peyton con el aire de alguien que entrega noticias devastadoras. Parece que ciertas deudas de juego atribuidas al señor Hartwell eran en realidad falsificaciones creadas para forzar la venta de propiedades que ciertas partes deseaban adquirir a precios por debajo del mercado. Evangeline sintió que la sangre se le escurría del rostro mientras las implicaciones de sus palabras se asimilaban. ¿Está usted diciendo que las deudas de mi padre fueron fabricadas? Estoy diciendo que una porción significativa de ellas eran fraudulentas, confirmó Lord Peyton con obvio deleite. Su gracia, su padre era ciertamente un jugador, pero las deudas que forzaron la venta de las propiedades de su familia eran en gran parte ficticias, creadas por hombres que querían adquirir propiedades valiosas a una fracción de su valor. ¿Quién, Adrienne exigió, su voz mortalmente silenciosa? ¿Quién fue responsable de este fraude? Eso, Su Gracia, es donde el asunto se vuelve delicado, dijo Lord Peyton con una sonrisa que hizo que a Evangeline se le revolviera el estómago. Los hombres responsables están bien conectados, miembros influyentes de la sociedad cuya exposición crearía un escándalo considerable. No me importa el escándalo cuando se trata de justicia, dijo Adrienne firmemente. Lord Peyton, si usted tiene evidencia de fraude, debe ser presentada a las autoridades apropiadas. Pero ese es precisamente el problema, dijo Lord Peyton con obvia satisfacción. Su gracia, la evidencia que poseo implica a hombres que podrían hacer la vida muy difícil para cualquiera que eligiera emprender acciones legales contra ellos. ¿Qué está usted sugiriendo?, preguntó Evangeline, aunque ella comenzaba a sospechar que esta visita no se trataba de justicia, sino de algo mucho más siniestro. Estoy sugiriendo que esta información podría ser problemática para ciertas personas si se hiciera pública, dijo Lord Peyton con falsa simpatía. Su gracia, la revelación de que su matrimonio se basó en circunstancias fraudulentas, podría crear una considerable vergüenza para su familia. Nuestro matrimonio no se basó en circunstancias fraudulentas, dijo Adrienne con peligrosa calma. Se basó en la situación tal como la entendimos en ese momento. Pero la sociedad podría no verlo de esa manera, dijo Lord Peyton con obvio placer. Su gracia. Si se supiera que las deudas que hicieron necesario su matrimonio fueron en gran parte fabricadas, la gente podría preguntarse si usted fue cómplice en el fraude. Podrían cuestionar si su dramático regalo de bodas fue en realidad
un intento de encubrir su participación en el esquema. Evangeline se sintió enferma al darse cuenta de la trampa que les estaban tendiendo. Lord Peaton no les traía información por preocupación por la justicia. Él los estaba amenazando con escándalo y sospecha que podría destruir la reputación de Adrienne y su felicidad juntos. ¿Qué quiere usted?, preguntó Adrienne sin rodeos, claramente reconociendo la amenaza por lo que era. No quiero nada más que proteger a mis amigos de una vergüenza innecesaria, dijo Lord Peaton con falsa inocencia. Su gracia, estoy preparado para asegurar que esta información permanezca privada, que no se planteen preguntas sobre las circunstancias de su matrimonio o su posterior generosidad hacia su esposa. ¿A cambio de qué?, preguntó Evangeline, su voz temblando de ira y miedo. A cambio de su apoyo en ciertas empresas comerciales que requieren el respaldo de familias influyentes, dijo Lord Peaton suavemente. Su gracia, hay oportunidades en la industria textil que se beneficiarían enormemente del respaldo del duque de Ravenshollow. Usted quiere que yo use mi influencia para apoyar empresas comerciales de las que no sé nada, dijo Adrian con obvio disgusto. Lord Peaton, usted me está pidiendo que comprometa mi integridad en aras de proteger mi reputación. Le estoy pidiendo que sea práctico. Lord Peaton respondió con un encogimiento de hombros. Su gracia, los molinos textiles que represento podrían proporcionar empleo para miles de trabajadores. Seguramente eso vale algo de flexibilidad en sus estándares habituales. ¿Qué tipo de molinos textiles?, preguntó Evangeline, recordando sus conversaciones sobre las condiciones de trabajo y el trabajo infantil. Operaciones eficientes que maximizan la productividad y las ganancias, dijo Lord Peaton con obvia evasión. Su gracia, estos molinos representan el futuro de la fabricación inglesa. Molinos que emplean niños en condiciones peligrosas, dijo Adrienne con creciente ira. Molinos que priorizan las ganancias sobre el bienestar humano. Lord Peaton, usted me está pidiendo que respalde las mismas prácticas que he pasado años tratando de reformar. Les estoy pidiendo que sea realista sobre el precio de mantener su cómoda situación actual. Lord Peaton dijo con una frialdad que dejó clara su verdadera naturaleza. Su gracia, el escándalo tiene una forma de destruir incluso las reputaciones más cuidadosamente construidas. Y el chantaje tiene una forma de destruir al chantajista. Adrienne respondió con tranquila amenaza. Lord Peaton, usted ha cometido un grave error de juicio si cree que yo comprometeré mis principios para protegerme del chisme. No es solo chisme lo que me concierne, dijo Lord Peaton con obvia satisfacción. Su gracia. Hay quienes estarían muy interesados en saber que la herencia de su esposa podría no ser tan legítima como parece. Podrían surgir preguntas sobre si las propiedades fueron obtenidas por medios fraudulentos. Las propiedades fueron compradas legalmente y transferidas correctamente, dijo Evangeline con tanta dignidad como pudo reunir. Cualquier fraude que haya ocurrido en su venta original no tiene nada que ver con su propiedad actual. Pero el Tribunal de la Opinión Pública no siempre se preocupa por las tecnicidades legales, dijo Lord Peaton con falsa simpatía. Su gracia, la sociedad no ama nada más que un escándalo que involucre a los poderosos caídos. La historia de un duque que sin saberlo se casó con una mujer cuya herencia estaba contaminada por el fraude. Sería la comidilla de Londres durante meses. Que hablen, dijo Adrienne firmemente. Lord Peaton, no seré chantajeado para apoyar empresas que explotan a los trabajadores y ponen en peligro a los niños. Si usted elige difundir su veneno, enfrentaremos las consecuencias con la conciencia tranquila. ¡Qué noble!, dijo Lord Peaton con obvia burla. Su gracia. Espero que sus principios le brinden consuelo cuando sus aliados políticos
se distancien del escándalo, cuando las invitaciones dejen de llegar, cuando su esposa se encuentre marginada de la sociedad educada. Mi esposa se encontrará apoyada por aquellos que importan, personas de carácter genuino, que juzgan a otros por sus acciones en lugar de por chismes maliciosos. Adrienne respondió con apasionada convicción. Veremos, dijo Lord Peaton, levantándose de su silla con obvia satisfacción. Su gracia, le daré una semana para reconsiderar su posición. Después de eso me temo que no tendré más remedio que compartir mi información con aquellos que puedan encontrarla esclarecedora. Después de la partida de Lord Pebbleton, Adrian y Evangeline se sentaron en un silencio atónito, lidiando con las implicaciones de lo que acababan de aprender. La revelación de que las deudas que forzaron su matrimonio habían sido en gran parte fraudulentas fue bastante impactante, pero la amenaza de escándalo y ostracismo social fue aún más preocupante. Adrian, dijo Evangeline finalmente, su voz temblando de emoción. Lo siento mucho. Todo esto es mi culpa. Si mi padre no hubiera estado endeudado, si yo no hubiera necesitado casarme por seguridad, usted nunca habría sido puesto en esta posición. Evangeline, nada de esto es tu culpa, dijo Adrienne firmemente, moviéndose para tomarla en sus brazos. Tú fuiste tan víctima de este fraude como cualquiera. Los hombres que crearon esas falsas deudas son responsables de las consecuencias. No tú, sino el escándalo. Si Lord Peaton lleva a cabo su amenaza, podría destruir su reputación, su carrera política, todo lo que usted ha trabajado para construir. Mi reputación sobrevivirá porque está basada en la verdad en lugar de las mentiras, dijo Adrienne con tranquila confianza. Evangeline, no comprometeré mis principios para apaciguar a un chantajista, independientemente de las consecuencias. Pero ¿qué pasa si él tiene razón? ¿Qué pasa si la sociedad elige creer lo peor de nosotros? Entonces enfrentaremos ese desafío juntos, dijo Adrienne con absoluta certeza. Evangeline, te amo, y estoy orgulloso de ser tu esposo. Ninguna cantidad de chisme o escándalo puede cambiar esas verdades fundamentales. Adrienne quizás debería devolver las propiedades. Si yo ya no las poseyera, si no hubiera ninguna pregunta sobre mi herencia, podría reducir el potencial de escándalo. Absolutamente no, dijo Adrienne con apasionada intensidad. Evangeline, esas propiedades son tuyas por derecho, independientemente del fraude que forzó su venta original. No permitiré que seas victimizada 2 veces por los mismos criminales. Pero si conservarlas te pone en riesgo, entonces enfrentaremos ese riesgo juntos. Adrian interrumpió. Evangeline, no te di esas propiedades para que pudieras devolverlas a la primera señal de problemas. Te las di porque pertenecen a tu familia y porque quería que tuvieras seguridad e independencia. Y te amo por esa generosidad, dijo Evangeline con lágrimas en los ojos. Pero Adrian, no puedo soportar la idea de que mi presencia en tu vida pueda dañar todo lo que has trabajado para lograr. Tu presencia en mi vida ha mejorado todo lo que he trabajado para lograr. Adrian dijo firmemente, Evangeline, me has hecho un hombre mejor, un líder más efectivo, una persona más feliz. No permitiré que las amenazas de Lord Peaton me hagan cuestionar la mayor bendición de mi vida. Durante los días siguientes, mientras esperaban para ver si Lord Peaton llevaría a cabo su amenaza, Adrian y Evangeline encontraron su amor puesto a prueba de maneras que nunca habían anticipado. El conocimiento de que su felicidad podría ser destruida por fuerzas más allá de su control creó una tensión que afectó cada aspecto de sus vidas diarias. He estado pensando en lo que dijo Lord Peaton, dijo Evangeline una tarde mientras se sentaban en la biblioteca, la familiar comodidad de su rutina ensombrecida por la incertidumbre
que se cernía sobre su futuro. Sobre los hombres que fueron responsables del fraude, si son tan poderosos como él sugiere, ¿qué esperanza tenemos de exponerlos? Tenemos la esperanza que proviene de estar del lado de la verdad y la justicia. Adrienne respondió, aunque su expresión mostraba la tensión de la semana pasada. Evangeline, los hombres poderosos no son inmunes a las consecuencias de sus acciones, especialmente cuando esas acciones implican fraude y robo. Pero si Lord Peyton tiene razón sobre el escándalo que crearía, entonces superaremos ese escándalo con la frente en alto, dijo Adrienne con determinación. Evangeline, he estado pensando en esta situación y creo que puede haber una manera de usar las amenazas de Lord Peyton en su contra. ¿Qué quiere decir? Quiero decir que el chantaje es un crimen y Lord Peyton ha dejado muy claras sus intenciones, dijo Adrienne con creciente emoción. Si podemos documentar sus amenazas, si podemos probar sus intentos de extorsionar el cumplimiento mediante la intimidación, quizás podamos exponer no solo sus crímenes, sino los de sus asociados. ¿Quiere tenderle una trampa? Quiero darle suficiente cuerda para que se ahorque, dijo Adrienne con sombría satisfacción. Evangeline, hombres como Lord Peyton confían en el miedo de sus víctimas para mantener su poder. Si podemos demostrar que no tenemos miedo, que estamos dispuestos a contraatacar, quizás descubramos que sus amenazas son menos peligrosas de lo que parecen. El plan que Adrienne ideó fue a la vez simple y audaz. Cuando Lord Peyton regresara por su respuesta, ellos aparentarían capitular a sus demandas mientras documentaban en secreto sus amenazas y demandas. La evidencia que reunieran sería entonces presentada a las autoridades junto con cualquier información que pudieran descubrir sobre el fraude original. Es arriesgado, Adrienne admitió mientras ellos se preparaban para el regreso de Lord Peyton. Si somos descubiertos, si él se da cuenta de lo que estamos haciendo, las consecuencias podrían ser graves. Y si no hacemos nada, las consecuencias serán ciertas. Evangeline respondió con tranquila valentía. Adrienne preferiría luchar por nuestra felicidad que rendírsela a un chantajista. ¿Estás segura, Evangeline? Una vez que comencemos este curso de acción, no habrá vuelta atrás. Estaremos comprometidos a llevarlo a cabo, sin importar el costo personal. Estoy segura, dijo Evangeline sin dudar. Adrienne, me has mostrado lo que significa vivir con integridad y coraje. No te pediré que comprometas esas cualidades para protegerme del escándalo. Cuando Lord Peyton llegó por su respuesta, encontró a una pareja que parecía haber sido quebrada por el peso de sus amenazas. La manera de Adrienne era sobria, su habitual confianza reemplazada por lo que parecía resignación, mientras que Evangeline parecía pálida y angustiada. Su gracia, dijo Lord Peyton con obvia satisfacción, confío en que usted ha considerado cuidadosamente nuestra conversación anterior. Lo hemos hecho, Adrienne respondió con aparente renuencia. Lord Peyton, aunque encuentro sus métodos desagradables, no puedo ignorar las posibles consecuencias para mi esposa si esta información se hace pública. Una sabia decisión, dijo Lord Peyton con obvio placer. Su gracia, yo sabía que un hombre de su inteligencia reconocería las realidades prácticas de la situación. ¿Qué es exactamente lo que usted requiere de mí?, preguntó Adrienne, su voz cuidadosamente controlada para sugerir un cumplimiento reacio. Su respaldo público a la compañía Peyton Mill, su inversión en nuestros planes de expansión y su influencia para evitar cualquier interferencia gubernamental en nuestras operaciones. Lord Peyton dijo con obvio deleite, su gracia, estas son solicitudes razonables que beneficiarán a muchas personas. Y si me niego a proporcionar tal apoyo, entonces me temo que la información sobre la complicada herencia de su esposa se hará de conocimiento público.
dijo Lord Peyton con falso arrepentimiento. Su gracia, odiaría ver a una pareja tan encantadora destruida por el escándalo, pero tengo mis propios intereses que proteger. Ya veo, dijo Adrienne en voz baja, y este acuerdo continuaría indefinidamente. Mientras nuestros intereses comerciales se alineen, no veo razón por la que nuestro entendimiento no pueda continuar, dijo Lord Peyton con una sonrisa que hizo que a Evangeline se le erizara la piel. Su gracia, soy un hombre razonable que pide solo una cooperación razonable. Muy bien, dijo Adrienne con aparente resignación. Lord Peyton, usted ha dejado clara su posición, y yo acepto la necesidad de cumplir con sus solicitudes. Excelente, dijo Lord Peyton levantándose de su silla con obvia satisfacción. Su gracia, yo sabía que usted entraría en razón. Tendré los documentos necesarios preparados para su firma dentro de la semana. Después de la partida de Lord Peyton, Adrienne y Evangeline se sentaron en silencio durante varios minutos, ambos conmocionados por la naturaleza explícita de sus amenazas y demandas. Pero habían logrado su objetivo. Ahora tenían pruebas claras de chantaje y extorsión que podían presentarse a las autoridades. Él realmente cree que cumpliremos, dijo Evangeline con asombro. Adrienne, su arrogancia es extraordinaria. Su arrogancia será su perdición. Adrienne respondió con sombría satisfacción. Evangeline, ahora tenemos todo lo que necesitamos para exponer no solo su chantaje, sino toda la red de fraude que lo hizo posible. ¿Qué sucede después? A continuación, llevaremos nuestras pruebas a las autoridades y dejaremos que la justicia siga su curso, dijo Adrienne con tranquila determinación. Y luego, mi querida esposa, nos prepararemos para enfrentar cualquier consecuencia que pueda derivarse de nuestra decisión de luchar en lugar de rendirnos. Mientras se preparaban para la batalla que se avecinaba, Adrienne y Evangeline comprendieron que habían llegado a un punto de inflexión en su matrimonio y en sus vidas. El amor que había crecido entre ellos ahora sería puesto a prueba por fuerzas más allá de su control, pero enfrentarían esos desafíos juntos, unidos por su compromiso mutuo y por los principios que definían su carácter. El regalo de bodas que había impactado al Ton estaba a punto de ser eclipsado por un shock aún mayor. La exposición de una red de fraude y corrupción que llegaba a los más altos niveles de la sociedad, y en el centro de todo estarían un duque y una duquesa cuyo amor les había dado el coraje para luchar por la justicia, sin importar el costo personal. La confrontación con las autoridades comenzó 3 días después, cuando Adrienne presentó sus pruebas a Sir William Hartley, el magistrado jefe de Yorkshire, y uno de los pocos hombres en la región cuya integridad estaba fuera de toda duda. La reunión tuvo lugar en las cámaras privadas de Sir William, lejos de los ojos y oídos curiosos que pudieran llevar la noticia de vuelta a Lord Peyton y sus asociados. Su gracia, dijo Sir William después de revisar los documentos y declaraciones de testigos que Adrienne había preparado. Este es un asunto muy serio. Si sus alegaciones son correctas, estamos lidiando con una conspiración que involucra fraude, falsificación y extorsión a una escala considerable. Estoy seguro de que la investigación probará la exactitud de nuestras afirmaciones. Adrienne respondió firmemente. Sir William, Lord Peyton fue bastante explícito en sus amenazas y demandas. No hizo ningún intento de disfrazar sus intenciones. La dificultad, su gracia, es que los hombres que él dice representar son poderosos y están bien conectados. Las acusaciones contra ellos no se tomarán a la ligera y tendrán recursos para defenderse que la mayoría de los criminales carecen. ¿Está usted sugiriendo que la justicia no está disponible para aquellos que carecen de suficiente influencia?, preguntó Evangeline con tranquila intensidad.
Estoy sugiriendo que la justicia para los poderosos requiere pruebas que sean absolutamente inexpugnables. Sir William respondió con obvio arrepentimiento. Su gracia, estos hombres contratarán a los mejores abogados. Usarán cada conexión y favor que se les deba para escapar de las consecuencias. Debemos estar preparados para una batalla que pondrá a prueba nuestra determinación y nuestros recursos. Entonces debemos asegurar que nuestra evidencia sea de hecho inexpugnable, dijo Adrienne con determinación. Sir William, ¿qué prueba adicional sería requerida para garantizar un enjuiciamiento exitoso? Idealmente necesitaríamos documentación del fraude original, las deudas de juego falsificadas, evidencia de la conspiración para deprimir los valores de la propiedad, testimonios de quienes participaron en el esquema. Sir William explicó, su gracia, el intento de chantaje de Lord Peaton, aunque grave, es solo la punta del iceberg. Para exponer verdaderamente esta red, necesitamos descubrir el alcance total de sus operaciones. La investigación que siguió fue agotadora y peligrosa. Adrienne usó sus conexiones en todo Yorkshire y más allá para rastrear los orígenes de las deudas fraudulentas, mientras Evangeline trabajó con sus abogados para examinar los documentos legales relacionados con la venta de las propiedades de su familia. Lo que descubrieron fue un patrón de fraude que se extendía mucho más allá del caso de su padre. Adrienne, Evangeline dijo una tarde mientras revisaban sus hallazgos en la biblioteca, mira estas transferencias de propiedades. El mismo patrón aparece en al menos una docena de casos. Deudas de juego que aparecen repentinamente, forzando ventas rápidas al mismo grupo de compradores. Todas propiedades que fueron posteriormente vendidas con ganancias significativas, Adrienne notó con creciente ira. Evangeline, esto no fue un fraude oportunista, sino un esquema sistemático para robar propiedades valiosas de familias en dificultades financieras. ¿Cuántas familias fueron afectadas? ¿Cuántas personas perdieron sus hogares y su patrimonio a manos de estos criminales? Demasiados, dijo Adrienne con sombría expresión. Pero Evangeline, cada caso que documentamos fortalece nuestra posición y aumenta la probabilidad de que se haga justicia. Su investigación no se llevó a cabo en secreto, y pronto se hizo evidente que Lord Peon y sus asociados estaban al tanto de sus actividades. Las amenazas que siguieron fueron sutiles y explícitas, diseñadas para intimidarlos y hacer que abandonaran su búsqueda de justicia. Su gracia, dijo su jefe de caballerizos una mañana, su rostro pálido de preocupación. Anoche había hombres haciendo preguntas en el pueblo. Preguntas sobre sus actividades, sus visitantes, su lealtad a sus amigos. ¿Qué tipo de preguntas?, preguntó Adrienne, aunque él sospechaba que ya sabía la respuesta. Preguntas sobre si usted podría ser el tipo de hombre que traicionaría viejas amistades en aras de nuevas alianzas, dijo el caballerizo cuidadosamente. Su gracia, ellos no fueron sutiles en sus implicaciones. ¿Y cómo respondieron los aldeanos a tales preguntas? Con el desprecio que merecían, dijo el caballerizo con obvio orgullo. Su gracia, usted tiene la lealtad de todos en esta propiedad. Ninguna cantidad de dinero o amenazas cambiará eso. Pero la presión no se limitó a la intimidación. A los pocos días de que su investigación se hiciera pública, Adrienne comenzó a recibir visitas de aliados políticos que lo instaban a reconsiderar su curso de acción. Adrienne, dijo Lord Ashford durante una de esas visitas, entiendo su deseo de justicia, pero debe considerar las implicaciones más amplias de sus acciones. Los hombres a los que usted está acusando tienen una influencia considerable en el Parlamento. ¿Está usted sugiriendo que su influencia política debería protegerlos del enjuiciamiento por fraude?, preguntó Adrienne con obvio disgusto. Estoy sugiriendo que el escándalo que usted está creando podría dañar la capacidad del Partido Conservador
para gobernar eficazmente. Lord Ashford respondió con obvia frustración. Adrian, su legislación de reforma depende del apoyo de hombres que no apreciarán ser asociados con esta controversia. Mi legislación de reforma depende del apoyo de hombres que creen en la justicia y el Estado de Derecho. Adrian corrigió firmemente. Lord Ashford, no comprometeré mis principios para proteger a criminales, independientemente de sus afiliaciones políticas. Esa es una posición muy idealista, dijo Lord Ashford con obvia desaprobación. Adrian, la política requiere compromiso, acomodación, la capacidad de trabajar con personas imperfectas para el bien mayor. La política requiere integridad. Adrian respondió sin dudar. Lord Ashford, no comprometeré mis principios para proteger a criminales, independientemente de sus afiliaciones políticas. La presión se intensificó cuando el escándalo comenzó a afectar directamente a Evangeline. Las invitaciones que antes llegaban regularmente dejaron de llegar, y cuando asistían a funciones sociales, se encontraban cada vez más aislados de sus antiguos asociados. Lady Peter me cortó directamente en el té de Lady Ashford ayer, Evangeline informó una tarde, su voz cuidadosamente controlada a pesar del obvio dolor. Ella realmente le dio la espalda cuando me acerqué a saludarla. Lo siento mucho, mi querida, dijo Adrienne con genuino arrepentimiento. Evangeline, sé que este ostracismo es difícil de soportar, pero no podemos permitir que la presión social nos disuada de buscar justicia. Entiendo eso y apoyo nuestro curso de acción completamente, dijo Evangeline firmemente. Pero Adrian, me preocupa el costo para su carrera política si somos aislados de la sociedad. ¿Cómo puede usted seguir abogando por las reformas que tanto le importan? Quizás encontraré nuevos aliados entre aquellos que valoran la justicia por encima de la conveniencia, dijo Adrienne con creciente convicción. Evangeline, si el precio de mantener mi actual posición política es el silencio sobre el fraude y la corrupción, entonces quizás es hora de buscar un tipo diferente de influencia. El avance en su caso provino de una fuente inesperada. Uno de los propios asociados de Lord Peaton, quien se acercó a ellos a través de intermediarios con una oferta para proporcionar pruebas a cambio de protección contra el enjuiciamiento. El señor Whitmore estuvo involucrado en la falsificación de documentos, pero afirma que fue coaccionado a participar. Sir William explicó durante una reunión secreta en el castillo de Ravenshollow. Su gracia, él está preparado para proporcionar un testimonio detallado sobre toda la operación, incluyendo los nombres de todos los participantes y los métodos que utilizaron. ¿Qué quiere a cambio?, preguntó Adrienne con suspicacia. Inmunidad de enjuiciamiento y protección contra represalias, Sir William respondió. Su gracia, el señor Whitmore, está genuinamente asustado de lo que Lord Peaton y sus asociados podrían hacer si descubren su cooperación, y su testimonio sería suficiente para asegurar condenas. Combinado con la evidencia que usted ya ha reunido, sería más que suficiente. Sir William confirmó, su gracia. El señor Whitmore puede proporcionar la documentación y el conocimiento interno que necesitamos para probar el alcance total de la conspiración. La decisión de aceptar la cooperación del señor Whitmore no se tomó a la ligera. Tanto Adrienne como Evangeline entendieron que estaban cruzando una línea de la que no habría retorno, comprometiéndose irrevocablemente a un curso de acción que los convertiría en enemigos permanentes de hombres poderosos. ¿Está usted segura de esto?, preguntó Adrienne a Evangeline mientras ellos se preparaban para darle a Sir William su respuesta. Una vez que aceptemos su testimonio, una vez que avancemos con el enjuiciamiento,
no habrá posibilidad de reconciliación con Lord Pyoton y sus asociados. Estoy segura, Evangeline respondió sin dudar. Adrian, estos hombres destruyeron el legado de mi familia e intentaron chantajearnos para que apoyáramos su explotación de los trabajadores. Ellos merecen enfrentar las consecuencias de sus acciones, incluso si esas consecuencias incluyen nuestro continuo ostracismo de la sociedad. Incluso entonces, dijo Evangeline firmemente, Adrian preferiría ser marginada por hacer lo correcto que aceptada por hacer lo incorrecto. Los arrestos comenzaron al amanecer en una fría mañana de diciembre, exactamente un año después de su boda. Lord Pyoton fue puesto bajo custodia en su residencia de Londres, mientras que sus asociados fueron arrestados simultáneamente en toda Inglaterra. La coordinación requerida para evitar que cualquiera de ellos huyera o destruyera pruebas fue extraordinaria, involucrando a magistrados, alguaciles y funcionarios gubernamentales en todo el país. Está hecho, Sir William informó a Adrienne y Evangeline más tarde ese día. Su gracia, todos los principales conspiradores están bajo custodia y hemos incautado sus registros y correspondencia. La evidencia de sus crímenes es abrumadora. ¿Y el señor Whitmore? Evangeline preguntó. ¿Está seguro y preparado para testificar? Sir William confirmó. Su gracia, su cooperación ha sido invaluable. Sin su conocimiento interno, quizás nunca habríamos descubierto el alcance total de sus operaciones. Los juicios que siguieron fueron una sensación en toda Inglaterra, con los periódicos ofreciendo cobertura diaria de los procedimientos y la sociedad siguiendo cada desarrollo con fascinación. La revelación de que respetados miembros de la aristocracia habían estado involucrados en un fraude sistemático sorprendió incluso a aquellos que se consideraban cínicos sobre la corrupción de los poderosos. El testimonio de hoy fue devastador. Adrian informó a Evangeline después de asistir a los procedimientos. El señor Whitmore proporcionó relatos detallados de cómo falsificaron documentos, sobornaron a funcionarios e intimidaron a las víctimas. El jurado quedó visiblemente conmocionado por la magnitud de sus crímenes. ¿Y la respuesta de Lord Pyoton? Negación, fanfarronería e intentos de culpar a sus subordinados. Adrian dijo con obvio disgusto. Pero la evidencia en su contra es demasiado fuerte para que tales tácticas tengan éxito. Los veredictos, cuando llegaron, fueron unánimes y severos. Lord Pyoton y sus principales asociados fueron condenados por fraude, falsificación y conspiración, recibiendo sentencias que efectivamente pondrían fin a sus carreras y su influencia en la sociedad. Las sanciones financieras impuestas los obligarían a restituir a sus víctimas, mientras que su encarcelamiento serviría como advertencia a otros que pudieran sentirse tentados por esquemas similares. Se ha hecho justicia, Sir William anunció mientras se leían los veredictos finales. Su gracia, su coraje al perseguir este caso ha resultado en la exposición y el castigo de criminales que se creían por encima de la ley. Pero incluso mientras celebraban el éxito de su lucha por la justicia, Adrian y Evangeline entendieron que su victoria había llegado a un costo personal considerable. Su antiguo círculo social permanecía en gran parte cerrado para ellos, y sus aliados políticos se habían distanciado de la controversia que rodeaba los juicios. ¿Se arrepiente? Evangeline preguntó una tarde mientras se sentaban juntos en su biblioteca, leyendo cartas de felicitación de aquellos que apoyaban sus acciones. Adrian, ¿se arrepiente del precio que hemos pagado por la justicia? Lamento que la justicia requiriera tal precio, Adriana respondió pensativamente. Pero Evangeline, no me arrepiento de nuestra elección de luchar por lo que era correcto. Hemos demostrado que los poderosos no son inmunes a las consecuencias,
y eso tiene un valor más allá de cualquier costo social o político. ¿Y nuestro futuro? ¿Qué sucede ahora que nos hemos hecho enemigos de tantas personas influyentes? Ahora construiremos nuevas alianzas con personas que comparten nuestros valores, dijo Adrienne con creciente emoción. Evangeline, hay muchos en el Parlamento y la sociedad que han estado esperando que alguien tome una postura contra la corrupción. Nuestras acciones les han dado coraje para hablar también. De hecho, las semanas posteriores a los juicios trajeron una avalancha de visitantes al castillo de Ravens Hollow. Reformadores, activistas y políticos que se habían inspirado en el coraje de Adrienne y Evangeline para desafiar el orden establecido. Su salón se convirtió en un lugar de reunión para aquellos comprometidos con la justicia social y la reforma política. Su gracia, dijo el señor Wilberforce, durante una de esas reuniones, su ejemplo nos ha demostrado que es posible luchar contra la corrupción y ganar. Usted nos ha dado esperanza a todos los que creemos que el gobierno debe servir a la justicia en lugar del privilegio. Simplemente hicimos lo que la conciencia exigía. Evangeline respondió con característica modestia. Señor Wilberforce, el verdadero trabajo está por delante. Asegurar que tal corrupción no pueda arraigarse de nuevo. De hecho, Adrienne estuvo de acuerdo. Debemos usar este momento para fortalecer las leyes que protegen a los vulnerables y para crear instituciones que puedan resistir la influencia de aquellos que explotarían su poder para beneficio personal. A medida que su primer año de matrimonio llegaba a su fin, Adrienne y Evangeline se encontraron en una posición que nunca podrían haber anticipado. Habían perdido algunos amigos, pero habían ganado otros cuya amistad se basaba en principios compartidos en lugar de conveniencia social. Habían sacrificado algo de influencia política, pero habían ganado una autoridad moral que hacía sus voces más poderosas que nunca. ¿Recuerda nuestro día de bodas? Adrienne preguntó mientras ellos se preparaban para celebrar su primer aniversario. ¿Recuerda lo aterrorizada que estaba del hombre con el que se casaba? Recuerdo estar segura de que me casaba con un monstruo, Evangeline dijo con una risa. Adrienne nunca podría haber imaginado que el hombre al que temía se convertiría en el amor de mi vida y mi compañero en la lucha por la justicia. Y nunca podría haber imaginado que un matrimonio arreglado me traería no solo amor, sino propósito, Adrienne respondió, tomándola en sus brazos. Evangeline, me has hecho un hombre mejor y un defensor más efectivo para aquellos que necesitan nuestra ayuda. Nos hemos hecho mejores el uno al otro, Evangeline corrigió. Adrienne, juntos hemos demostrado que el amor y la justicia pueden triunfar sobre el miedo y la corrupción. Mientras se abrazaban en la biblioteca donde habían declarado su amor por primera vez, ambos entendieron que su matrimonio se había convertido en algo mucho más grande de lo que cualquiera había osado esperar. Habían encontrado no solo la felicidad personal, sino una misión compartida que daba sentido a sus vidas y a su amor. El regalo de bodas que había impactado al Ton de Hecho había cambiado todo. No solo sus circunstancias, sino su comprensión de lo que el matrimonio podía ser cuando estaba construido sobre el amor, el respeto y el compromiso compartido con la justicia. Habían enfrentado la amenaza de escándalo y ostracismo social, pero habían emergido más fuertes, más unidos y más determinados que nunca a usar su posición e influencia para el bien de los demás. El duque y la duquesa de Ravens Hollow se habían convertido en más que marido y mujer. Se habían convertido en socios en la lucha por una sociedad más justa y equitativa, demostrando que a veces las historias de amor más grandes son aquellas que se extienden más allá de la felicidad personal para abrazar el bienestar de todos. Si este cuento de amor inesperado nacido de matrimonio arreglado, de coraje frente a la corrupción y de un regalo de bodas que reveló el verdadero corazón de un duque temido tocó su corazón,
Por favor, dé a este video un me gusta y suscríbase a nuestro canal para más romances históricos inspiradores. Comparta sus pensamientos en los comentarios de abajo. ¿Habría tenido usted el coraje de luchar contra poderosos enemigos por la justicia? ¿Podría usted haber visto más allá de la reputación para descubrir el verdadero carácter de Bajo? Su compromiso nos ayuda a traerle más historias donde el amor conquista el miedo y prueba que los mayores regalos son aquellos que transforman no solo las circunstancias, sino los corazones y las almas. Gracias por unirse a nosotros en los salones del castillo de Ravens Hollow. Y hasta que nuestra próxima historia romántica se desvele, recuerde que a veces los corazones más temidos esconden la mayor capacidad para el amor y la justicia.